Amigas y amigos, todo un verdadero torbellino político ha desatado esta denuncia que presentó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República y que se ha filtrado a los medios de comunicación. Se menciona directamente a tres expresidentes de México: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. También estarían involucrados los excandidatos a la presidencia por parte del PAN, Ricardo Anaya, y del PRI, José Antonio Meade. Se habla que otros 10 políticos mexicanos también están involucrados en esta trama de corrupción. El combate a la corrupción en la cuarta transformación que lleva a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador es toda una realidad. Quédate a conocer los detalles, los nombres de quiénes son estas personas que habrían recibido sobornos millonarios y otros más que fueron los artífices quienes propiciaron toda esa red de complicidad, de impunidad, de corrupción desde la mismísima presidencia de la República en México. Hola, me da mucho gusto saludarte este jueves 20 de agosto del 2020. Información relevante de lo que está ocurriendo en México en las últimas horas, y esto es lo que tiene la atención en este momento nacional de toda la clase política mexicana, pero desde luego también hay empresarios, líderes de la sociedad civil que tienen una expectativa muy creciente y muy favorable en el sentido de que el combate a la corrupción es una realidad. Esto estoy hablándolo de quienes están en la sociedad civil y quieren que la corrupción se acabe. En el caso de la clase política mexicana que está implicada en este asunto, están verdaderamente pero nerviosos, están muy preocupados de todo esto que está ocurriendo. Y para tener claridad de qué se está hablando, se ha filtrado un documento que sería, en todo caso, la denuncia que hizo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y entre lo relevante que trae esta denuncia, se dio a conocer que Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público con Enrique Peña Nieto, sobornó a periodista Lourdes Mendoza con bolsas Chanel de $5,000 y cubriendo la colegiatura de su hija. Obviamente esto ha generado ya un sinfín de respuestas por parte de las personas involucradas. Esto lo podrás encontrar en otro video que en este mismo canal estará disponible para que tengas la información de cómo están respondiendo todas estas personas implicadas. Llama mucho la atención que Ricardo Anaya y José Antonio Meade, de candidatos a la presidencia, ahora son inculpados por Lozoya. Los dos figuran en la denuncia de hechos que entregó Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República. Este asunto de verdad que se ha convertido en todo un huracán político y está generando toda ola de reacciones. Es interesante el panorama de la corrupción en México. Y en las últimas horas se ha comentado toda esta información. Emilio Lozoya señala a políticos y a funcionarios en denuncia de hechos ante la FGR. Diversos medios publicaron este miércoles detalles de la denuncia ante la Fiscalía General de la República del exdirector de Pemex. Según las copias, Emilio Lozoya señala a Juan Armando Hinojosa del grupo IGA por amenazas y extorsión. También fueron mencionados el expresidente Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari. Algunos de los involucrados presentaron ya sus defensas. Los expresidentes Salinas, Calderón y Peña, así como otros 13 políticos, son señalados por Emilio Lozoya en su denuncia ante la PGR sobre las operaciones de Odebrecht y la supuesta entrega de sobornos para la reforma energética. Peña Nieto pidió un soborno de $6 millones a Odebrecht, dice Lozoya en declaración. Felipe Calderón y Antonio Meade, candidato en 2018 a la presidencia de México por el PRI, también fueron señalados en declaración que realizó Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. A ellos por supuestos acuerdos irregulares con la empresa brasileña. Grupo IGA, consentidos de Peña Nieto, fueron señalados en la denuncia de Emilio Lozoya por amenazas y extorsión. Emilio Lozoya acusó que tras el escándalo de la Casa Blanca, hay que recordar esta famosa Casa Blanca en el sexenio
de Enrique Peña Nieto y que presumió su entonces esposa, Angélica Rivera, conocida como La Gaviota. Juan Armando Hinojosa, dueño del grupo IGA, cobraba moches a otras empresas para gestionar contratos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Pemex. La FGR desmiente filtración a medios de la denuncia de Lozoya, afirma que inició una investigación y es que ha sido todo un remolino. La copia de la denuncia presentada por Emilio Lozoya ante Fiscalía que está circulando en los medios de comunicación no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta institución y se ha iniciado ya la carpeta de investigación. Estos nombres que aparecen ahí son de 16 políticos y funcionarios señalados por Emilio Lozoya. Entre ellos, le digo, aparece ya Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, vamos directamente a quiénes son las personas que se están mencionando ahí. Comenzamos con Enrique Peña Nieto, expresidente. Dice Lozoya, después de la Casa Blanca, Juan Armando Hinojosa se dedicó a intermediar entre empresas de construcción, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y Pemex. Es de mi conocimiento por voz propia de Juan Armando Hinojosa que recibía este tipo de comisiones que normalmente oscilaban entre el 2 y el 5% del total del costo final de las obras. Dichos montos serán entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa y este a su vez los compartía también en efectivo con Enrique Peña Nieto. De forma asombrosa, el presidente decidió cancelar el proyecto del Tren México-Querétaro. Antes de dicho anuncio, me llamó a su habitación para informarme sobre el inminente anuncio. Le dije que eso significaba destruir la relación entre ambos países por lo problemático del proyecto para el gobierno chino. Al preguntarle la razón de la cancelación, me dijo, es que tenemos un problema, Videgaray y yo, porque IGA le facilitó la casa de Malinalco a Luis y a mí me está apoyando con otra casa. El siguiente nombre, Felipe Calderón, expresidente, dice Lozoya. Destaca el de Felipe Calderón Hinojosa, gobierno en el que se gestaron sólidos esquemas de corrupción precisamente con Odebrecht a través de Braskem. Y ese que tal era la relevancia de la relación entre Felipe Calderón y Braskem, que no solo le otorgó un contrato por más de 20 años de venta de etano con un descuento inexplicable de aproximadamente 25%, siendo que el etano tiene un precio internacional, sino que además decidió darle tal relevancia a este acto ilícito y dañino al patrimonio de la nación que encabezó en calidad de testigo, invitando al presidente Lula da Silva a la firma de dicho contrato. Luis Videgaray, secretario de Hacienda con Peña, dice Lozoya, Videgaray, molesto, dijo que conseguiría hasta 10 millones de dólares adicionales, tomándolo, según dijo, de partidas federales o de empresas y los enviaría a la que era la oficina en Montes Urales, desde donde se organizaba la entrega de sobornos a los legisladores. Francisco Cabeza de Vaca, ex senador y ahora gobernador de Tamaulipas, dice Lozoya, respecto a la negociación con los legisladores del Partido Acción Nacional, en este rubro, quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras. La extorsión era constante. Pedían cita, se presentaban en mi despacho y exigían más dinero y extorsionaban con el argumento de que echarían abajo la reforma energética. Recuerdo específicamente los casos de Francisco Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya y Francisco Domínguez, cuya actitud era exagerada. Jorge Luis Lavalle, ex senador, dice Lozoya, también se le entregó dinero en efectivo a los siguientes legisladores de oposición: Jorge Luis Lavalle Mauri, senador, y Salvador Vega Casillas, senador. Francisco Domínguez, ex senador y ahora gobernador de Querétaro. Dice Lozoya, en el caso específico de Francisco Domínguez, las exigencias de dinero llegaron al nivel de que, encontrándonos en un evento internacional en Estados Unidos y encontrándose dicho legislador en estado de ebriedad, tomó la bandera de México y la lanzó gritando que esto era una traición porque no le cumplían con la entrega del monto pactado. Esto sucedió en el evento denominado CERAWeek en Houston en el mes de marzo de 2014. Salvador Vega Casillas, ex senador, dice Lozoya, el grupo que ejecutaba estas extorsiones era compuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Mauri. David Penchina, ex senador, dice Lozoya,
Al entonces senador de nombre David Penchina Group, una persona de mi equipo de trabajo, le entregó un apoyo económico por 6 millones de pesos el día 17 de septiembre del año 2014. Ricardo Anaya, ex diputado y ex candidato presidencial, dice Lozoya. Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Hotel Fort Sanson. En específico, Luis Videgaray me instruyó a entregarle 6.800.000 pesos a Ricardo Anaya, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó sus aspiraciones de ser gobernador de Querétaro y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez, por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray que se le apoyara en llegar a dicha gubernatura. Osiris Hernández, secretario particular de Ricardo Anaya, dice Lozoya. En la primera semana de agosto de 2014, mi jefe de escoltas entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Ricardo Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández. Ernesto Cordero, ex senador, dice Lozoya. Recuerdo escuchar que se le entregó dinero a Ernesto Cordero a través de uno de sus operadores, al cual apodaban el Conejo. José Antonio Meade, secretario de Energía con Calderón. Dice Lozoya, en el primer trimestre de 2013 recibió una llamada de José Antonio Meade, entonces secretario de Relaciones Exteriores, por la Red Federal, solicitándome 2 temas a raíz de ciertas notas periodísticas. El primero, que no criticara un crédito otorgado al sindicato petrolero otorgado en el año 2012, ya que él había sido parte de ese proceso. Y segundo, que no criticara ni revisara el contrato de Etileno 21, ya que era muy importante para el presidente Enrique Peña Nieto y él había participado en el proceso, por lo que no quería ser objeto de cuestionamiento alguno. José Antonio González Anaya, exdirector de Pemex, dice Lozoya, por instrucciones de Luis Videgaray se entregaron el 15 de septiembre de 2014 recursos que sumaron 8.390.000 pesos a José Antonio González Anaya, 4.390.000 pesos. Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex, dice Lozoya, por instrucciones de Luis Videgaray Caso, entre el 17 y 20 de septiembre de 2014 se entregaron 4 millones de pesos a Carlos Treviño Medina. Rafael Carabeo, exsecretario técnico en el Senado. Carabeo es uno de los personajes del video difundido en YouTube donde se le ve recibiendo y contando fajos de billetes. Al menos desde 2002 es socio del ex senador panista Jorge Luis Lavalle en el consorcio comercial Casela SADCB. 10 años después, como senador, Lavalle llevó a la Cámara Alta a Carabeo y lo colocó como secretario técnico de la comisión de administración que él presidía. Y finalmente, Carlos Salinas de Gortari, expresidente, dice Lozoya. Recuerdo que Carlos Salinas de Gortari cabildeaba a favor de los proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraban pagarle a la empresa 13 más de 15 millones de dólares porque Pemex le había cancelado el contrato de una plataforma marítima. Al enterarme de los detalles, resultó que en dicha plataforma habrían fallecido trabajadores por una explosión motivada por la falta de mantenimiento que debió dar dicha empresa. Recuerdo incluso haber visto fotos que mostraban hoyos por corrosión en varias partes del equipo. Esto es lo interesante, denuncia a 3 expresidentes, a Peña, Calderón y Salinas. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, indicó que los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht iniciaron con Felipe Calderón y se extendieron con Enrique Peña Nieto. Así está de polémico este tema. Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas son los expresidentes denunciados por Emilio Lozoya. En el documento de 63 hojas, el exdirector de Pemex señaló haber entregado sobornos por un total de 164 millones de pesos a ex legisladores federales para que aprobaran la reforma energética de 2013 promovida por el gobierno de Peña Nieto. De acuerdo con la denuncia de Lozoya, sobornos por 80 millones de pesos fueron entregados entre diciembre de 2013 y abril de 2014 a 6 ex legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, al exsecretario de Finanzas del PRI, Luis Vega Aguilar, por orden de Peña Nieto, y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda. Según esto, habrían sido Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, ex senador del PAN, Francisco Domínguez, ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, ex senador del PAN, David Penchina, ex senador del PRI, y Salvador Vega Casillas, ex senador del PAN. Aquí ya no aparece Miguel Barbosa,
quien en ese tiempo era senador del PRD y como se mencionó en una anterior entrega en este mismo canal en otro video. Al priista Peña Nieto lo involucra en el caso de soborno de la constructora brasileña Odebrecht, que fueron destinados a su campaña electoral de 2012, con la que se convirtió en presidente de México. El soborno de Odebrecht fue de $6 millones para apoyar la campaña de Peña Nieto, favor que sería devuelto con contratos de obra pública y la reforma energética misma. Conforme a lo señalado antes, yo le pedí a Luis Weil, representante de la compañía en México, que apoyara la campaña y precampaña de Peña Nieto, y para tales efectos Odebrecht aportó $6 millones. Esta petición se la hice a Luis Weil porque su jefe Marcelo Odebrecht le había hecho ese ofrecimiento a Peña Nieto desde que fue gobernador del Estado de México. También hablamos del incremento en la construcción de obras y con ello el aumento en los contratos si se materializaba la reforma energética. Eso es lo que dijo Emilio Lozoya. Además, Lozoya indicó que Odebrecht destinó $4 millones para una operación donde participó él mismo. 2.5 millones íntegros para cubrir honorarios de consultores electorales y el 1.5 millones restante fue para mí, reconoció en la denuncia ante la FGR. Sobre el panista Felipe Calderón, dijo que la corrupción inició en favor de Odebrecht con contratos, de forma similar a lo ocurrido con Peña. El gobierno calderonista cerró negocio por medio de Pemex con Braskem, filial de Odebrecht, al ceder la petrolera mexicana la construcción de la planta etileno 21. La denuncia incluye un apartado que lleva por título Gestión de contratos por Carlos Salinas de Gortari y robo de combustible, donde narra que José Antonio González, quien fuera director de Pemex, recibió por lo menos 4 llamadas de Salinas de Gortari para asesoramiento. Respecto a Carlos Salinas de Gortari, dijo que influyó directamente en la asignación de contratos de Pemex. También lo fue el caso de agronitrogenados, uno de los procesos penales que tiene en contra de Emilio Lozoya por la venta con quebranto al erario público. Y bueno, esta es la denuncia, 63 páginas que en este momento en México está causando el tsunami político. Así está este panorama. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es relevante. La corrupción atacada por la cuarta transformación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.